Hola a todos, bienvenidos a la tercera sesión del Seminario de Diabetes AIMG. Soy Sofía Fernández, la presidenta del grupo. Estoy muy feliz porque ya estamos en la última sesión y me da muchísimo gusto que se hayan animado a todas las sesiones para los que están ahorita y los que están ingresando. Quisiera volver a agradecer al doctor Fernando Terres por haber querido participar de este curso. Y sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Pues muchas gracias, ¿no? Pues el agradecimiento es mío. Vamos, como tú dijiste, a dar la última sesión de diabetes. La sesión pasada habíamos hablado de diagnóstico y tratamiento, generalidades del manejo, o los hacks que podamos hacer para mejorar la atención de esta enfermedad tan común. Y ahora vamos a ver lo que no quieres llegar a, o sea, lo que quieres tú haciendo con el seminario pasado, con la sesión pasada, evitar. Esto es todo lo que quieres evitar. Sin embargo, muchas veces también vas a ver pacientes que evidentemente no estaban bajo tu control o estaban sin diagnóstico. En México todavía es un problema las complicaciones crónicas y hay que saberlas identificar, buscar intencionadamente y manejar. Bueno, hay muchas formas como de clasificar estas complicaciones, pero esta es una muy sencilla. En general, vamos a empezar a repetir mucho esta frase. El escrutinio, como regla general, en diabetes tipo 1 se inicia a los 5 años después del diagnóstico y en diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico. Esto es porque normalmente en diabetes tipo 1, al momento de ya generar síntomas o una cetoacidosis diabética, una complicación aguda, ya probablemente lleve poco la evolución de la disglicemia. Acuérdense que necesitamos una masa pancreática de menos del 10% para generar cetoacidosis. Y en diabetes tipo 2 esto es imposible de saber. En el momento del diagnóstico es cuando debemos de hacer el escrutinio de estas complicaciones. Bueno, lo vamos a dividir así. Complicaciones microvasculares, le tenemos que poner especial énfasis al escrutinio de esto, que es retinopatía, neuropatía y nefropatía. Las que ya todo el mundo sabe. Complicaciones macrovasculares. Cuando alguien te diga complicaciones macrovasculares, es eventos cardiovasculares mayores. O sea, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica. La enfermedad coronaria no necesariamente es un infarto. Si a alguien le detectan angina estable por enfermedad coronaria o enfermedad coronaria asintomática, esto está considerado como una complicación macrovascular. Y otras complicaciones que no entran dentro de las complicaciones vasculares es la disfunción inmune, la necrosis lipoídica, trastornos afectivos que no hay que ignorar. Evidentemente no nos vamos a meter las horas en esto, es bien complicado y es una entidad que debemos de admitir que te aumenta el riesgo de cáncer. Bueno, repitiendo, el control glicémico. El control glicémico, eso es lo que va a hacer que nos evitemos ver estas complicaciones. La meta en general es de una hemoglobina glucosilada menor a 7%, sin embargo ya sabemos que lo tenemos que ajustar a ciertas poblaciones y ajustar al paciente. Es medio un traje a la medida, pero siempre teniendo en cuenta que menos de 7% ya te estás ahorrando complicaciones microvasculares a largo plazo. Hay que medir esta meta, hay que medir esta hemoglobina glucosilada cada 3 meses al momento del diagnóstico, hasta que llegues a la meta. Después de eso, puede ser un poco más espaciado, a menos que haya cambios de tratamiento, cambios de peso, cambios de estilo de vida, o que lo hagas de forma rutinaria cada 6 a 12 meses. El beneficio, ya hemos hablado sobre estos ensayos clínicos que no han demostrado un beneficio en las complicaciones macrovasculares, o sea, el control glicémico. No hay algo tan bien pues, descrito o evidenciado como para decir bajan los eventos cardiovasculares mayores, pero sí las complicaciones microvasculares. Y habíamos visto este Look Ahead Trial que arroja resultados bastante interesantes, ¿no? Sobre el control glicémico estricto y el control glicémico un poco más permisivo, o el estilo de vida muy estricto y el estilo de vida muy permisivo. Bueno, vamos a empezar a hablar por oftalmopatía, porque no es nada más retina lo que afecta la diabetes. La retinopatía también puede generar desprendimiento de retina, glaucoma neovascular, edema macular, clínicamente significativo, que ahorita vamos a ver qué significa eso, hemorragia neovascular y también aumenta el riesgo de cataracta, que no tiene nada que ver con la cuestión posterior, ¿no?
Bueno, ¿cómo hacemos esto? Evidentemente una fundoscopía siempre la debemos de hacer para ver los vasos sanguíneos de la retina. Sin embargo, debemos de apoyarnos con una consulta con oftalmología de forma anual. Otra vez, diabetes tipo 1 a los 5 años de diagnóstico y a partir de el diagnóstico en diabetes tipo 2. Bueno, hablando un poco más sobre las características de retinopatía diabética, la consideramos proliferativa y no proliferativa, y tenemos un tercer rubro, que es el edema macular clínicamente significativo. En la no proliferativa la clasificamos como leve, moderada, severa, muy severa, hay ciertos criterios. La proliferativa puede ser temprana, de alto riesgo y severa. Alto riesgo, evidentemente, para edema macular. Y ahora tenemos aquí en esta foto, un poquito pues esquemática, este dibujo, tenemos los cambios en la no proliferativa más tempranos, que son las microhemorragias, los microaneurismas, que son extremadamente difíciles de ver, y estas zonas algodonosas, los cotton wool spots. Esto es ahora en la retinopatía diabética, en donde básicamente, como su nombre dice, hay neovascularización. Y aquí vemos el edema macular clínicamente significativo, que lo consideramos cuando hay menos de 500 micras sobre el centro macular. Bueno, de la no proliferativa, habíamos visto, si alguien te pregunta en un examen, lo que quieras, cuáles son los cambios más tempranos en la retinopatía diabética, tú tienes que decir los microaneurismas, hemorragios y exudados blandos. Bueno, cuando es leve, al menos hay un microaneurisma. Evidentemente esto es difícil de ver, lo tiene que ver un oftalmólogo experimentado con biomicroscopía, con un examen dilatado. La moderada es cuando ya encuentras microaneurisma o hemorragia o exudados blandos o sangrado venoso, pero solamente en un cuadrante. La severa es cuando encuentras estos cambios en 4 cuadrantes o encuentras sangrado venoso en 2 cuadrantes o cambios intrarretiniados, como por ejemplo capilares dilatados. Aquí te pongo negritas los puntos clave o los hallazgos clave de este examen dilatado. Y cuando es muy severa es cuando tienes 2 de 3 criterios de severa juntos. En la proliferativa, su nombre lo dice, ves estos nuevos vasos. En la temprana, literalmente, nada más hay nuevos vasos. Sin embargo, en la de alto riesgo hay neovascularización en el disco, hemorragia vítrea limitada. Esto te aumenta mucho el riesgo de desprendimiento de retina. Y severa cuando hay desprendimiento macular o hemorragia vítrea total. Nada más apréndete los cambios. Como médico, tienes que saber que los cambios son los de la no proliferativa. Ya quedamos cuáles son y los de la proliferativa, que ya es medio too late aquí, aunque evidentemente hay tratamientos. El edema macular clínicamente significativo lo definimos como un engrosamiento retiniano a menos de 500 micras del centro macular. Evidentemente, solamente con un examen dilatado y fluoroscopía pueden ver esto. Bueno, el manejo de la retinopatía se delega evidentemente a la gente que se dedica a esto, pero hay que conocerlo. Lo primero que tienes que hacer tú es evitar otros factores de riesgo. O sea, no solamente la diabetes le pega a la retina, entonces tienes que controlar la presión arterial, tienes que controlar apnea del sueño. Distintos ensayos clínicos han tratado de demostrar la efectividad del CPAP en cuanto al daño retiniano. Ha sido medio pobre, al igual que el control de la hipertensión, pero de todas formas se trata. El mejor tratamiento para la apnea obstructiva del sueño es la baja de peso. Y la hipertriglicemia, que es realmente el único lípido que puede afectar de forma directa, evidentemente no trombótica, a la retina. Y aquí vemos, bueno, no está foto, pero el principal hallazgo es lipemia retinalis. Evidentemente el control glicémico, si te toca a ti, lo que tienes que hacer es controlar los factores que afectan a la retina, evidentemente el principal, que es el glicémico. La aspirina. Se ha tratado de usar aspirina para la progresión y para la prevención de retinopatía diabética, sin embargo, la evidencia ha fallado en demostrar un beneficio. No se usa, la respuesta es no se usa. Cuando es proliferativa, utilizamos fotocoagulación, pues nosotros no. Los oftalmólogos utilizan fotocoagulación, que es literalmente quemar los vasos sanguíneos entre los vasos grandes, o sea, literalmente quemar la neovascularización. O anti-VEGF, ranibizumab, bevacizumab, son los principalmente utilizados, intrarretinianos o intravitreos, y cuando hay edema macular clínicamente significativo, solamente puedes utilizar estos factores, el anti-VEGF. La fotocoagulación no sirve.
Y lo que también se usa es los glucocorticoides, sin embargo, aumenta el riesgo de catarata y glaucoma. Bueno, este es el Lucentis o el Eylea, que se utilizan de forma intrarretiniana. Hay que referenciar, evidentemente, con un oftalmólogo que sepa hacer esto para el tratamiento de la retinopatía proliferativa o el tratamiento del edema macular clínicamente significativo. Básicamente tienes que saber nada más qué se hace, pero evidentemente la gente que se dedica al ojo es quien realiza estos procedimientos. Bueno, hablando de neuropatía diabética, esto ya es pues un poco más complejo porque tienes varios tipos de neuropatía diabética. Hablar de neuropatía diabética es como decir cáncer. ¿Cáncer de qué? Hay que diferenciarla y hay que saber identificarla bien. Esta es una buena forma de diferenciarlas. Tienes la polineuropatía distal simétrica, que ahorita vamos a ver, que la más común es la sensorimotora, la neuropatía autonómica, las polirradiculopatías, las mononeuropatías y la mononeuritis múltiple. Algunas que no están causadas con diabetes son las CIDP, en general enfermedades crónicas inflamatorias como la artritis reumatoide y hepatitis, pueden generar esta polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica o inducida por tratamientos, la cual es medio debatible. Hay evidencia bastante débil que los bajones o los controles de glicemia, especialmente con insulina, tan rápidos de un momento para otro, pueden pues propiciar o más bien empeorar una neuropatía. No se sabe muy bien. Bueno, vamos a hablar de las primeras tres, ya que las mononeuropatías y la mononeuritis múltiplex, la diabetes te confiere más riesgo de generarla. Incluso la hiperglicemia está identificada como el factor causal. Sin embargo, no son las neuropatías más comunes y cuando las escuchas o las ves, tienes que pensar primero en otras instancias. Por ejemplo, en mononeuropatías tienes que pensar en vasculitis y mononeuropatías tienes que pensar en túnel carpo, un EBC, lo que quieras. Y mononeuritis múltiplex siempre te habla de vasculitis. La mononeuropatía más común es la del nervio mediano, al contrario de que todo el mundo piensa que es la del tercer par craneal. El tercer par craneal es el par craneal más afectado de diabetes, pero la mononeuropatía más común es la del nervio mediano, generando un síndrome de túnel carpo-like. Bueno, hablando de la polineuropatía distal simétrica, esta es la que tú tienes que buscar. Esta es la que deliberadamente tú tienes que estar buscando en tu paciente. Hay tres tipos. Hay sensorimotora, que es la más común. Hay la sensitiva pura, que uno pensaría que esa es la más común, pero no, es la sensorimotora. Y la motora pura. ¿Por qué uno pensaría que la más común es la sensitiva pura? Porque las quejas las más comunes son de parestesia y evidentemente dolor urente. Parestesia, disestesia y dolor urente. Sin embargo, aunque no tengan estos pacientes debilidad, cuando tú les buscas los reflejos tendinosos, están disminuidos. Y eso ya te habla de una afección también motora. Entonces, la sensorimotora es la más común. Afecta más a extremidades inferiores que a las superiores y puedes tener síntomas positivos, o sea, síntomas que están agregados, no deberían de estar ahí, como parestesia, disestesia y dolor, o síntomas negativos, que más bien te está faltando sensibilidad o fuerza, como anestesia, debilidad, arreflexia, te están faltando reflejos, arreflexia patelar o calcánea, y bueno, debilidad ahí está repetido, disculpen. Esta diabetes en general, por la vía de los polioles, puede generar daño en fibras pequeñas y en fibras grandes. Las fibras pequeñas se encargan de la nocicepción, o sea, del dolor, que literalmente lo revisas con este pinprick que viene aquí en el martillo, en la parte de atrás. Para eso es, para la nocicepción. Lo puedes revisar por dermatomas. Temperatura y las fibras grandes evalúan, o más bien se encargan de la propiocepción, lo cual es la posición de tus articulaciones cuando no las estás viendo, o sea, sentir hacia dónde está. Una forma fácil de evaluar esto es pedirle al paciente que cierre los ojos y moverle la articulación del primer ortejo del pie y decirle en dónde está, si la movía hacia arriba o si la movía hacia abajo. Las vibraciones, esto se evalúa, se examina con un diapasón de 128 Hz, al contrario del 512, en donde evaluamos Weber y Urinet. Y estas vibraciones, junto con la presión y los reflejos calcáneos, son los que vas a tener que estar revisando de forma de cajón. Y esto, evidentemente, lo de la presión, es el punto es el punto más fácil y más rápido de escrutinio. Es como el test pues, ideal
para hacer el escrutinio de neuropatía distal simétrica sensorimotora. Literalmente utilizamos este monofilamento de 10 gramos para presionar en ciertos puntos comparativamente y evaluar si tienen pérdida de la sensibilidad con este método estandarizado. Entonces, lo que tenemos que hacer es reflejos tendinosos, porque ahí vemos la parte motora, evidentemente evaluar fuerza si es que el paciente tiene debilidad y ese tipo de cosas, pero normalmente el paciente ya con neuropatía sensitiva ya tiene hiporreflexia tendinosa, entonces especialmente calcánea. Entonces tienes que revisar este reflejo. Entonces, reflejos, vibración con diapasón de 128 Hz y monofilamento. Con eso estás haciendo un buen escrutinio de neuropatía diabética. Bueno, ¿cómo se diagnostica la neuropatía diabética? Con lo que acabamos de decir, examen físico. Si alguien te pone en un examen que es con estudios electrodiagnósticos, esa es una mala respuesta, no debes de elegir eso. Los estudios electrodiagnósticos solamente, o sea, velocidades de conducción y potenciales evocados, solamente los utilizamos cuando hay una duda si realmente la neuropatía que está exhibiendo tu paciente es por la diabetes o no. ¿Cuándo puedes tener esta duda? Cuando te tienes que pensar, tal vez esto no es por diabetes, cuando la progresión es rápida, cuando tiene más afección motora que en sensitiva, no las dos, sino más en cantidad. Tiene más debilidad más que afección sensitiva. O cuando es asimétrico. Una gran característica de esta polineuropatía distal simétrica es precisamente que tenga esta característica. Bueno, ¿cómo se trata la polineuropatía distal simétrica? No me cansaré de poner aquí que el control glicémico es el principal factor que debemos de estar pegándole a. Tenemos que hacer el escrutinio. Hay instrumentos de escrutinio para incluso los pacientes para que llenen cuestionarios. Cuando hay más de 4 puntos te debe llamar la atención. O con solamente simples preguntas de neuropatía que le haces al paciente te debe llamar la atención. Lo principal es cuidado del pie, que el paciente se revise el pie diariamente, que use calzado apropiado, que no ande descalzo en general, que las cosas calientes, incluso en las manos, en las extremidades inferiores, no se estén aplicando de forma tan común. En sí, es revisar y que estén cuidándose el pie. Eso es lo principal, tanto cuando hay síntomas positivos o negativos. Evitar el exceso de alcohol, eso desencadena todavía más la neuropatía diabética. Y el tratamiento farmacológico, esto es básico, esto es pregunta básica y esta es cuestión que te debes de llevar a casa, solamente cuando hay síntomas positivos. Si al paciente le falta sensibilidad o le falta fuerza incluso, no hay medicamentos que se la regresen. Pero si al paciente le sobra dolor o le sobra parestesia, ahí sí vas a tener medicamentos para utilizar. Utilizamos pregabalina, la lírica, como el principal método farmacológico. Sin embargo, la duloxetina también está FDA approved. O puedes utilizar otros tratamientos como venlafaxina, antidepresivos tricíclicos, si es que te los toleran. Evitar opioides, esto te lo van a decir todos los textos de Estados Unidos. Aquí no tenemos tanto ese problema, pero es importante recalcarlo. Y con evidencia mixta, la acupuntura y la capsaicina tópica. Si les sirven, realmente pues, no existen efectos adversos a menos que los acupunturistas sean gente muy poco entrenada en esto. Bueno, entonces, si un paciente nada más llega con disminución en la sensibilidad, no le vas a dar lírica. Si un paciente sí te dice que de repente tiene dolor urente en los pies o que tiene hormigueo, ahí sí le vas a regular estos síntomas con la lírica. Pero no le vas a regresar la sensibilidad nunca con este tratamiento. Bueno, la neuropatía no solamente afecta en ese momento. Entre más neuropatía exista y con el paso del tiempo vas a generar cambios mecánicos, vas a generar cambios morfológicos. Bueno, esta atrofia de los músculos flexores por la denervación que va a generar la neuropatía diabética va a generar esta deformidad en garra, que es literalmente esta flexión de la articulación metatarsofalángica del primer ortejo y va a generar un desplazamiento de este fat pad que normalmente tenemos como protección. Cuando tú estás en una alberca o lo que quieras y estás descalzo y andas caminando, no te está doliendo o no te estás haciendo daño con esta articulación sobre la piel porque tienes este fat pad. Bueno, se va desplazando en esta deformidad en garra y lo cual lleva a mucho mayores problemas. Aquí vemos la artropatía de Charcot.
que esta artropatía de Charcot se caracteriza por una pérdida del arco interno. Como ven aquí es un pie ahora sí completamente plano. Y también tienes esta prominencia que está reemplazada en el arco externo. Esta es la artropatía de Charcot, que va muy de la mano con la deformidad en garra. A todo esto, hay algo que se llama pie diabético, que el pie diabético no lo habíamos puesto en nuestra clasificacióncita de las macro, micro, inmune y todo esto. Bueno, el pie diabético, más que una complicación de diabetes, es una suma de varias complicaciones. Es una condición crónica, así la definimos, caracterizada por úlceras que tienen alto riesgo de infección. Eso es un pie diabético. Es una combinación de neuropatía, es una combinación de la artropatía que acabamos de ver con las deformidades que acabamos de ver. Es una combinación también de vasculopatía, o sea, esas úlceras que se están formando por el estrés que genera la deformidad, no están sanando de forma normal. Esas úlceras no están cerrando de forma normal, ya que tienes una disminución en el flujo capilar a nivel local. Y también, para acabar la frega, le agregas inmunodeficiencia. Entonces, esas úlceras, aparte de que están tardando en cerrar, se pueden infectar de forma fácil. Tenemos varios sistemas de clasificación. Hay por ahí unos nuevos. Realmente, lo único que te debería de importar es la descripción y el tratamiento que vas a hacer. Es muy fácil. Si tienes necrosis, tienes que hacer debridación. El máximo grado de debridación es amputación. Evidentemente te apoyas mucho con cirugía vascular para esto. Los vendajes y algo que está con evidencia mixta es la terapia hiperbárica. Sin embargo, cuando hay osteomielitis, la terapia hiperbárica nunca funciona. Eso sí ya está demostrado. O injertos. Y tú también le tienes que agregar antibiótico-terapia y factores de crecimiento cuando existe evidentemente infección. Los factores de crecimiento están en debate. Bueno, este es el sistema de la Universidad de Texas, en donde gradúa del 0 al 3, dependiendo de la profundidad de la lesión, y A, B, C o D, dependiendo si no tiene ni necrosis ni infección, B si tiene infección, C si tiene, isquemia o necrosis, y D si tiene las dos, infección e isquemia. Evidentemente, la peor úlcera sería una D3, ¿no? O una 3D. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, una úlcera que tiene nada más una extensión hacia, es superficial, no involucra el tendón. Evidentemente sería un grado 1 de la Universidad de Texas. Y no tienes datos de infección, ni tampoco tienes datos de isquemia. Esto sería una 1A. Literalmente aquí sería mantener la higiene, tal vez factores de crecimiento y vendajes compresivos. Por otra parte, tienes esta úlcera que ya está llegando a tendón y que también tiene, aunque se le ve limpia, eso sí, no sería con infección, tienes zonas de isquemia. ¿Cómo ves estas zonas de isquemia? Pues blancas. Evidentemente estos son tejidos completamente avasculares que tienes que apoyarte con un cirujano para que los debride. Sino porque ahorita no está infectada, mañana sí se puede infectar. Entonces el pie diabético lo tenemos que evitar. Evidentemente esto es bastante too late. Es una combinación de varias complicaciones de las cuales te quieres evitar con tu paciente. Pero bueno, todavía en México vemos mucho de esto y también tenemos que saber manejarlo y apoyarnos evidentemente con las personas que hacen esto, cirugía vascular principalmente. Bueno, la neuropatía autonómica, que es otro tipo de neuropatía, de la cual también es un poquito ninguneada, peluceada, hay que hacer mucho el escrutinio, y el escrutinio es con interrogatorio y examen físico. Eso es un estudio que no cuesta nada, que a ti te cuesta unos minutos, pero lo debemos de hacer. Los exámenes de fisiología cardiovascular, mesa basculante, pruebas de esfuerzo, son reservados para pocos casos. Bueno, lo principal, el signo más temprano es la taquicardia en reposo, por lo cual le tienes que preguntar a tu paciente si tiene palpitaciones de forma seguida. Estas palpitaciones en reposo son de alarma y evidentemente ahí le tienes que descartar una arritmia. Pero las palpitaciones generadas por taquicardia en reposo o tú evaluándolo en signos vitales en tu examen clínico, son un signo que debe llamar la atención porque ya está empezando a haber neuropatía autonómica. La bradicardia también es un signo que es un poco más tardío. La intolerancia al ejercicio, esto puede ser bastante inespecífico, puede ser por miles de cosas. Sin embargo, hay que saber identificar que la intolerancia al ejercicio o la fatiga puede ser generada por esta neuropatía autonómica. Algo que también puedes ver en el examen físico es la hipotensión ortostática.
es de hecho un indicador de mortalidad cardiovascular. Si tu paciente ya tiene hipotensión ortostática, tú revisando a este paciente con diabetes y ya tiene esto, eso te dice que ya tiene una mayor mortalidad cardiovascular, que al final es de lo que se mueren estos pacientes de complicaciones macrovasculares. Lo definimos como un descenso de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica o 10 en la diastólica cuando hay un cambio de supino a de pie en los primeros 3 minutos. No tiene que ser así rapidísimo como lo hacen, tiene que ser en los primeros 3 minutos. El manejo, pues es evidentemente el control glicémico, no nos cansaríamos de decirlo, y puedes utilizar un alfa-agonista, que es la midodrina, o la fluorocortisona, que es un glucocorticoide que tiene mucha acción mineralocorticoide, cuando tienen recurrencia sintomática. Este manejo no es exclusivo de la neuropatía autonómica en diabetes. Este manejo se reserva también a pacientes que tienen neuropatía autonómica por otras causas, ¿no? Primaria. Neuropatía autonómica también es un sinónimo de disautonomía. Pues si lo han escuchado, bueno, ya pueden utilizar el término disautonomía o neuropatía autonómica. La diabetes genera disautonomía y hay que preguntarla y revisarla. No solamente es disautonomía o neuropatía autonómica cardiovascular, también tienes neuropatía autonómica sudomotora, que se manifiesta por la denervación simpática colinérgica. Puedes tener anhidrosis palmar. Gastrointestinal, esta es bien famosa. Reflujo, gastroparesia, la gastroparesia diabética. ¿Qué cosa tan más famosa? Eso ya cada vez lo vemos menos, sin embargo, hay de gastroparesia a gastroparesia. En general, el diagnóstico es con un gamagrama, una sincitografía para determinar la gastroparesia, o también pueden tener diarrea crónica. En cuanto a las complicaciones en lo genitourinario, la más común es la vejiga neurogénica, con incontinencia de esfuerzo, y disfunción eréctil, eyaculación retrógrada y dispareunia. Hay que también importantemente preguntar estas cosas que no te cuesta nada preguntarlas, te cuestan 10 segundos. Bueno, la neuropatía también puede generar polirradiculopatías, así como si fuera un síndrome de canal estrecho o múltiples hernias de disco. También la diabetes puede generar afección en las raíces nerviosas, principalmente en las lumbares. De hecho, se le conoce a la más común como amiotrofia lumbosacra diabética. Amiotrofia porque evidentemente esta radiculopatía va a generar atrofia en las extremidades y genera dolor proximal en las extremidades inferiores y debilidad proximal. Puede ser bilateral, pero esto sí, para que veas, es asimétrico en tiempo. No es como esta neuropatía distal simétrica sensorimotora que hemos visto. Esto sí puede ser asimétrico y está causado por la diabetes. También puedes tener amiotrofia cervical o torácica, evidentemente plexos un poco más arriba, en donde se puede generar dolor neuropático, en donde muchas veces se puede confundir con herpes zóster, por el tipo de dolor. El tratamiento es sintomático, el control glicémico y la mayoría recuperan casi al 100%. No se habla mucho de esta neuropatía y también porque realmente es una neuropatía que si no es lumbar es difícil de diagnosticar y aparte con el control glicémico mejoran bastante. Le puedes dar también tratamiento para el dolor neuropático como la pregabalina. Bueno, pasando de neuro a nefropatía diabética, esto es algo que también tienes que hacer. El escrutinio, esta es la clave, esta es otra de las cosas que te tienes que llevar a casa. El escrutinio no es con creatinina. El escrutinio no es preguntándole si tiene orina espumosa. Evidentemente los tienes que tomar y preguntar. Sin embargo, el escrutinio es con la relación albúmina-creatinina en orina al azar. O si quieres con una recolección de orina de 24 horas, nada más que pues te sometes a que el paciente no la haga bien y aparte es un estudio pues mucho más tedioso. Bueno, si tú le pides una muestra, si tú le pides al paciente que se vaya a hacer un estudio con una sola muestra en donde se realice la relación de albúmina con creatinina en miligramos sobre gramos, te va a dar una correlación muy buena sobre los miligramos de proteínas al día, de albúmina. Lo normal, antes se pensaba, no sé si han escuchado los términos de microalbuminuria, macroalbuminuria. Ok, microalbuminuria se le conocía como de 30 a 300, de 30 a 299. Sin embargo, antes de eso se consideraba normal. O sea, si tenías menos de 30, eso no es microalbuminuria, eso es you're okay. No, señor, ahora se cambió esto, no solamente porque la gente quiere estar cambiando todas las cosas en medicina y ya no se llama Clostridium, se llama Clostridioides. Bueno, aquí esta nueva clasificación, que ya ni tan nueva,
Sí es importante porque le está haciendo énfasis a una nueva categoría previamente ignorada que ya no es normal. Lo normal de albuminuria es que tengas menos de 10 miligramos al día o menos de 10 miligramos sobre gramo. Albuminuria levemente incrementada es cuando ya tienes 10 a 29 y ahí es cuando se benefician de inhibidores de SGLT2. Ahorita hablamos del tratamiento. Albuminuria moderadamente incrementada era lo que se conocía como microalbuminuria, leve, ¿no? Bueno, ni tan leve, estás lejos de estar leve, de 30 a 300 miligramos al día o miligramos sobre gramo. Y albuminuria severamente incrementada, previamente conocida como macroalbuminuria, es cuando hay más de 300. La proteinuria en rangos nefróticos es cuando tienes más de 2.2 gramos de albúmina al día o más de 3.5 gramos al día. Sin embargo, el síndrome nefrótico es una combinación de varios aspectos clínicos. No es nada más el grado de proteinuria, pero esto se le conoce como proteinuria de rangos nefróticos. Entonces, lo normal es que tengas una albuminuria menor a 10 y una proteinuria menor a 50, pero lo que medimos en diabetes estandarizadamente es la albuminuria. ¿Cómo se trata a estos pacientes? Los pacientes, ya que tienen daño renal, y por daño renal no me refiero a elevaciones de la creatinina, cuando ya tienen una albuminuria levemente incrementada, le tienes que meter inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, o IECAS, o antagonistas del receptor de angiotensina 2, ARA2, cualquiera de los dos, evidentemente no los vayas a combinar, eso está estudiado que es malo. Eso de cajón tiene que llevar, o sea, cualquier IECA o ARA2, y aparte le tienes que agregar estos medicamentos nuevos que son los inhibidores de SGLT2, que los vimos la sesión pasada, ¿no? Que también hay indicaciones para esto. El efecto adverso más común eran las infecciones genitourinarias y no lo podemos utilizar en pacientes que tengan tasa de filtración menor a 30. ¿Cómo? ¿No era para renales? Sí, pero si ya tienes menos de 30 de filtración, ya tienes pocas nefronas, ya no hay donde actúe el medicamento. Búscate otra estrategia o trasplante renal si quieres. El control glicémico, otra vez, repitiendo, debemos de considerarlo siempre. Esto es lo que más le va a ayudar a que no progrese. Y control de la presión arterial. De hecho, las metas de presión arterial están recomendadas que sean menos de 30 de sistólica para todos. Sin embargo, con pacientes con enfermedad renal crónica, probablemente se beneficien con controles aún más estrictos, de menos de 125. El consumo de proteínas tiene evidencia mixta. Nadie sabe realmente, por más que te digan, si esto hace mucho daño o no hace daño. Muchas veces incluso hay estudios que arrojan resultados detrimentales para la salud de los pacientes. Evidentemente, la desnutrición proteica pues, es algo que debemos de considerar en estos pacientes, y más si tiran proteínas. Entonces, nadie sabe cuál es el consumo. Hay algunas personas que dicen que menos de 6 gramos por kilo al día. ¿Cómo calculas eso también? Yo creo que una recomendación plausible y práctica es decir que se moderen, pero que tampoco pierdan las proteínas de la dieta. En la microscopía de luz, tú vas a ver en la nefropatía diabética estos nódulos que son muy famosos. Principalmente los ves en nefropatía diabética, en diabetes tipo 1. Son los nódulos de Kimmel-Wilson. Si alguien te pregunta cuál es el hallazgo más común o más clásico más bien, son los nódulos de Kimmel-Wilson, que son una expansión del mesangio que vemos aquí entre los capilares. Es una expansión nodular que comprime incluso los capilares. Bueno, el cambio más temprano no son estos. El cambio más temprano es el crecimiento renal y la glomerulomegalia. Sin embargo, esto no lo vemos mucho porque no biopsias a personas que están en las primeras etapas de esto, especialmente si tienen diabetes. Ahorita vamos a ver en quiénes sí le hacemos biopsia y en quiénes no. Bueno, después tienes más progresión. Aparte de esta expansión nodular del mesangio, tienes hialinosis de las arterias y este depósito de material proteináceo, por ejemplo, en el espacio de Bowman, el espacio urinario, que en previas fotos en AB no lo ves, pero aquí lo ves con este PAS staining, pues un material proteico en esta zona de Bowman. También tienes engrosamiento de las membranas basales, eso evidentemente se ve más en microscopía electrónica, y glomérulos atubulares. No solamente afecta el glomérulo, ve como aquí ya se empieza a generar atrofia y fibrosis de los túbulos, que son estas bolitas que ves al lado de los glomérulos. Entonces, nada más para recapitular y repasar las manifestaciones que se encuentran en la biopsia, ¿no? Bueno, ¿cuándo? Esta es la gran pregunta. ¿Cuándo vas a pensar que tu paciente tiene enfermedad renal crónica? Daño renal, vamos a decirle daño renal, por la diabetes o será algo más,
porque sí pasa. O sea, la diabetes es tan común que puedes también tener diabetes y síndrome membranoso o FSGS, lo que quieras, o sea, lupus. Hay que también saber cuándo distinguir. Bueno, si alguien te pregunta cuál es una buena distinción o cuándo tienes que pensar en causas secundarias en la nefropatía, tú le tienes que responder esto. Probablemente quiera que te responda la última, que es la ausencia de retinopatía. Sin embargo, no es tan precisa. O sea, muchos estamos de acuerdo que la retinopatía es en general el cambio más temprano. Por eso se basan ahí las cifras de diagnóstico de diabetes. Sin embargo, muchos pacientes pueden tener nefropatía sin una retinopatía tan avanzada. Normalmente esto sí es un poco más regla en diabetes tipo 1, pero en diabetes tipo 2, claro, tómalo en cuenta, pero no lo veas como la respuesta que te dice todo. Toma en cuenta mejor estas cosas. Cuando el inicio de la proteinuria en menos de 5 años se genera antes del diagnóstico de diabetes tipo 1. O sea, si a los 5 años, si tú diagnosticas diabetes tipo 1 y le haces los escrutinios a los 5 años, as you should, y ya tiene una proteinuria importante, piensa que no, esto no es la diabetes tal vez. Cuando tienen enfermedad renal de evolución rápida, normalmente esto no tiene una evolución rápida, así como lo de la neuropatía. Cuando en el sedimento urinario es que está activo y contiene como acantocitos principalmente y cilindros. Nunca debes de tener cilindros. Esto te habla de, evidentemente, una disrupción de los capilares. Signos y síntomas, bueno, evidentemente hay de cilindros a cilindros, ¿no? Evidentemente cilindros celulares, cilindros de leucocitos o de eritrocitos. Sí, o sea, si ves cilindros granulosos o lo que quieras, pues eso tal vez sí sea normal. Cuando tienes esto, es evidente, signos de otra enfermedad sistémica como lupus, rash cutáneo, fotosensibilidad, yo qué sé, en general, manifestaciones que a ti te hagan pensar, esto tal vez no sea por diabetes. O cuando tienes una reducción importante de la tasa filtrante glomerular, cuando es mayor a 30% durante los primeros 3 meses de la administración de IECA-WARA2. Siempre que tú des IECA-WARA2, enfatizando o juntos, vas a un incremento de la creatinina fisiológico normal esperado. Esto debe sobrepasar el 20%. Si sobrepasa el 100%, piensa en otra cosa, ¿no? Bueno, esas son las complicaciones microvasculares. Hablando de las complicaciones macrovasculares, pues son clases aparte, cada una de ellas, ¿no? Vamos a empezar a hablar de enfermedad coronaria. Lo que le tienes que hacer a todos es un electrocardiograma para ver datos de enfermedad coronaria incipiente. Evidentemente, si el paciente tiene síntomas que te hagan sospechar que en una probabilidad intermedia requiere una prueba de esfuerzo, evidentemente le tienes que mandar la prueba de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo, para que también sepamos este tip, solamente sirven para la detección de enfermedad coronaria. Hablando de la detección de enfermedad coronaria, no de arritmias ocultas, solamente nos sirven cuando la probabilidad preprueba es intermedia. O sea, si tienes un paciente que tiene una clara angina de pecho, no vale la pena hacerlo, porque si te sale normal, solo te va a meter en problemas. O una persona que claramente tiene síntomas de reflujo o que la probabilidad sea muy baja, una mujer de 20, 30 años que tiene más síntomas gastrointestinales que esto, tampoco se la hagas, porque si te sale positiva te va a meter en un problema. Las reservamos a personas que tienen probabilidad preprueba intermedia. Y aquí vale la pena hablar de dos conceptos, la prevención primaria. La prevención primaria es el paciente que no se ha infartado o que no ha tenido todavía síntomas de enfermedad coronaria, de cardiopatía isquémica, también su sinónimo. Aquí que se utiliza, por muchos años se utilizó aspirina. Se ha visto que realmente el beneficio que le da, que es muy pobre, no sobrepasa a los riesgos de sangrado que genera. Entonces, aspirina para todos ya no es algo que se debe de hacer. Para prevención secundaria, la aspirina y muchas cosas más, ¿no? Pero si alguien ya se infartó, tienes que dar beta bloqueador, manejar falla cardíaca, etc. Esto te digo que es una clase aparte, pero lo tienes que preguntar y revisar. Eso sí no le cuesta a nadie nada. La enfermedad cerebrovascular, bueno, pues también tiene su prevención primaria, que es prácticamente factores de riesgo. O sea, todo esto que te estoy diciendo aquí de complicaciones macrovasculares, la diabetes es un gran factor, pero no es el único. Estos pacientes sí tienen también dislipidemia, que prácticamente a los mayores de 45 años, a todos los pacientes con diabetes le toca una estatina, ya sea de alta o baja intensidad, dependiendo del ASCVD. Pues también tienes que ver estos factores, ¿no? O sea, también tienes que ver el colesterol LDL, la historia familiar, no es modificable, ¿no? El sobrepeso, el exceso de peso, ya sea sobrepeso o obesidad, la hipertensión, vaya, hay más factores, hay que bajarlos todos.
Y la enfermedad arterial periférica, que el síntoma más clásico es la claudicación, literalmente se les cansa el chamorro cuando están caminando, les duele y tienen que reposar para que se les quite ese dolor. Eso es la claudicación. Se diagnostica no con angiografía, no con Doppler. La enfermedad arterial periférica se diagnostica con el índice tobillo-brazo, evidentemente no con el baumanómetro en el tobillo. Esto lo tiene que hacer alguien con Doppler para determinar el índice de tobillo-brazo. Normalmente cirujanos vasculares. Menos de 0.9 es anormal. Más de 1.6 también es anormal, pero bueno. Esto son clases aparte, o sea, cada una de ellas. Pero lo tenemos que preguntar, ¿no? Tenemos que ver qué tanto riesgo cardiovascular tiene nuestro paciente y qué tan guameado está del corazón, cerebro, arterias, ya ahorita en este punto por la diabetes y otros factores de riesgo más. No podemos ver nada más la diabetes como el único culpable, ¿no? Bueno, hablando de esta complicación dermatológica, es la necrosis lipoídica. Se considera una complicación más que un signo de diabetes. Es una condición dermatológica inflamatoria en donde la etiología no está clara, pero está claramente asociado a descontrol glicémico. Se manifiesta por placas induradas, ovaladas, con atrofia central, que son estos puntos amarillos, por eso se pigmenta así, y con márgenes cafés. Esto evidentemente pues es una necrosis lipódica muy florida, ¿no? Pero puedes tener zonas mucho más chicas. El tratamiento es con esteroides tópicos y cuando hay úlceras puedes utilizar ciclosporina o infliximab, que es un anti-TNF. Bueno, ya sabemos y debemos de hablar, si vamos a hablar de complicaciones crónicas de diabetes, tenemos que hablar de la inmunodeficiencia relativa. Tu sistema inmune no funciona igual con diabetes, especialmente si tienes diabetes y obesidad, y aparte especialmente si tienes diabetes con mal control. Bueno, esto involucra varias líneas celulares, principalmente las citocinas proinflamatorias que se están generando en la resistencia a la insulina y en la diabetes con mal control, van a estar estorbando mucho con ciertas vías de estas células del sistema inmune. Principalmente, y va desde células dendríticas, o sea, desde presentación de antígenos hasta neutrófilos, o sea, macrófagos, fagocitosis, células NK. Esta inmunidad normalmente es una inmunodeficiencia evidentemente celular. No se mete muchas veces, porque pues, también puedes tener una disfunción brutal de las células plasmáticas, no se mete con la inmunidad humana. No ves estas inmunodeficiencias como un variable como ves en otras situaciones inflamatorias. Pero sí debemos de reconocer que tienes una inmunodeficiencia celular brutal, especialmente si lo combinas con las citocinas proinflamatorias de la obesidad. ¿Qué debemos de hacer? Tenemos que, bueno, no vacunar, o sea, son decisiones de cada quien, pero tenemos que evidentemente informar a los pacientes. Acuérdate que tú aunque nunca vas a ser maestro o lo que no te quieras dedicar a la docencia, tienes que saber explicar muy bien como médico, porque los pacientes no son médicos y tienes que saber explicarle estas cosas a gente que no se dedica a esto. Todo tema que tú veas en medicina se lo tienes que saber explicar a tu abuela. Eso es lo que siempre digo a mis alumnos. O sea, no es nada más repetir estas cosas, sino entenderlas y saberlas transmitir a gente que no las sabe. Y, oh sorpresa, esa es a la gente que vas a tratar. Entonces, debes de informarles y que ellos tomen su decisión. Pero si les informas bien, normalmente vas a tener decisiones muy conjuntas y favorables para su salud. Bueno, vacuna de influenza, que de hecho ya estamos en tiempo, váyanse a vacunar, vacuna de influenza anual y la vacuna de neumococo, la 23 valente, cada 5 a 10 años. Esta vacunación del neumococo es diferente, evidentemente, a otros tipos de inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia para neumococo, la principal es asplenia, o sea, pacientes con esplenectomía. Ahí tienes que utilizar la 13 valente, o sea, la Prevenar, y la 23 valente con inmunizaciones cada 5 años estricto. Aquí te dice cada 5 a 10 años. Si lo inmunizas cada 7 años, yo te diría que mejor cada 5, ¿no? Pero está recomendado de 5 a 10. Y de acuerdo a las guías, de acuerdo a la edad, de acuerdo a ya cosas específicas, trabajadores de la salud, pacientes con hepatopatía o lo que quieras, hepatitis B, virus del herpes zóster, especialmente en adultos. Esta es una vacuna un poquito olvidada que debemos estar aplicando más seguido. Y SARS-CoV-2. Todavía no tenemos guías
para la aplicación de nuevos boosters de SARS-CoV-2, probablemente vengan más las recombinantes para una infección que probablemente sea estacional, pero ahorita, as we speak, no sabemos. Evidentemente todos tienen que tener un esquema mínimo de mRNA combinado con otro para SARS-CoV-2, pero para cuestiones futuras y para boosters todavía no lo sabemos. Bueno, quiero acabar con algo que se llama el síndrome metabólico. Obviamente lo has escuchado. Sin embargo, el síndrome metabólico es algo que agrupa varias cosas, como obesidad abdominal, hipertrigliceridemia, HDL bajo, no hablan del LDL, hipertensión y disglicemia. Bueno, incluso tiene cortes medio diferentes, ¿no? Para la hipertensión es diferente, ¿no? La diastólica para diagnóstico. Para disglicemia incluso, ¿no? Te habla desde prediabetes. Bueno, a ver, es importante y es real, pero muy evidente, reconocer que estas entidades tienen relación, pero hay otras más que tienen relación. Estos criterios no utilizan hiperuricemia, no utilizan riesgo de cáncer, no utilizan enfermedad litiásica de la vesícula, ¿me entiendes? O sea, hay cosas que también están más relacionadas a estas, no es nada más las únicas. Aparte de que es evidente que estas entidades están relacionadas y es completamente inútil, a nadie le ha servido diagnosticar el síndrome metabólico. Es completamente inútil agrupar todas estas en un solo diagnóstico. Hay que ver estos factores de riesgo, claro, conocer fisiopatogénicamente que tienen mucha relación, pero hay que palomear cada uno de estos factores de riesgo como si fuera único, para que de esta lista de grandes factores de riesgo cardiovascular, que eso es lo que te importa al final de esta clase, se vayan palomeando y las vayas quitando. Entonces, nada más para que no digan que no les di el síndrome metabólico, pero bueno, es un poco inútil este síndrome. Bueno, mensajes para llevarnos a casa, para terminar. El escrutinio de complicaciones se debe realizar al momento de diagnóstico en diabetes tipo 2 y a los 5 años de diagnóstico en diabetes tipo 1. Pregunta para la vida y te lo van a preguntar en miles de exámenes. La base del tratamiento de las complicaciones es frenar su progresión y manteniendo el control glicémico. La repetí 1000 veces, ojalá que esto se le dé mucho énfasis, ¿no? Menos del 7% de hemoglobina glucosilada, pero también evidentemente ajustado a ciertas poblaciones. El tratamiento de la retinopatía proliferativa se lo damos a los oftalmólogos, pero es la fotocoagulación y el uso de anti-VEGF, ¿no? Lucentis. El tratamiento del edema macular clínicamente significativo es exclusivamente con anti-VEGF. La forma más común de neuropatía diabética es la neuropatía distal simétrica con apellido sensorimotora y su escrutinio se realiza básicamente con reflejos tendinosos, monofilamento de 10 gramos y diapasón de 128 Hz. Si haces esos tres, estás haciendo un excelente escrutinio para neuropatía diabética. Bueno, este tipo de neuropatía diabética. Ya vimos que también está la autonómica, que hacemos el escrutinio con preguntas, etcétera. O sea, tienes otro tipo de neuropatías, ¿no? Pero esta es la más común y es en la que tienes que deliberadamente estar buscando. El escrutinio de nefropatía diabética se realiza con la relación albúmina-creatinina al azar. También llévate este bullet a tu casa. No es con una recolección, no es con creatinina, no es con BUN. Evidentemente, sí le tienes que medir electrolitos básicos y una química básica a tu paciente, pero si ya afecta a los asuados la nefropatía diabética, it's too late. El tratamiento de la nefropatía diabética debe incluir un IECA o ARA2 e inhibidores de SGLT2 si los pueden pagar. Los nódulos de Kimmel-Estelle-Wilson son el hallazgo clásico de la nefropatía diabética y se conforman por expansión mesangial nodular. Bueno, no sé si existan preguntas, pero eso es básicamente en estas 3 sesiones lo que debemos de saber de diabetes. Debemos de saber que es una enfermedad que te vas a encontrar muy frecuentemente y que tenemos que tener esta mentalidad práctica porque estudiamos diabetes desde antes de entrar a la carrera del propedéutico, la vía de los polioles, estudiamos muchas cuestiones fisiopatogénicas que son importantísimas, pero ya es momento de que nos enseñemos tips y cuestiones prácticas para el manejo de esto. Espero que les haya servido. Y ya. Bueno, ahorita va a ser el momento de las preguntas. Preguntas que tengan, por favor, mándelas al chat para que las pueda leer al doctor.
Ahorita nomás ya va a parar la grabación. Sí.